Estamos por cumplir 40 años de democracia, 40 años ininterrumpidos. Le pido una reflexión sobre esto y sobre su experiencia personal, acompañándolo a Raúl Alfonsín y siendo diputado con menos de 30 años, ¿no? Sí. En relación a los 40 años, es cierto, vamos a tener la 10ª elección presidencial. Desde el año 1983 que se produjo la inauguración democrática en Argentina. En esos 40 años muestra intensos claroscuros. Porque de un lado tenemos algo decisivo, fundamental, extraordinario, mirando la historia, que es haber dejado atrás y abandonado la violencia como método de acción política. Durante mucho tiempo, muchos argentinos en el siglo pasado estuvieron atraídos por la idea de que era posible resolver las controversias políticas a través de la violencia, de las armas, o por el terrorismo, que concebía la historia como que el poder nace del fusil, o los gobiernos militares con represión, a veces ilegal, y terrorismo de Estado además. Y del otro lado, la parte no luminosa de esa historia, es que la institucionalidad que conseguimos ha sido insuficiente para poder construir un patrón de crecimiento que garantice desarrollo individual y progreso social. Alfonsín decía, además de esa campaña fantástica y del cierre con la lectura, con pronunciar el preámbulo, decía que con la democracia se come, se cura y se educa. ¿Hoy podemos decir lo mismo o no? Casi diría que nosotros hoy deberíamos ser capaces de formular ese patrón de crecimiento productivo de una Argentina integrada al mundo que esté en condiciones de consolidar la democracia. Entonces creo que ese es el desafío que tenemos por delante. Me preguntaste algo antes y no te contesté. ¿Qué significó Alfonsín en esa inauguración democrática? Me gustaría ponerte una dimensión de la cual se hable poco, la cuestión internacional. Cuando Alfonsín inició su presidencia, la Argentina era un islote democrático en un océano de dictaduras y autoritarismo. Y su gestión, su compromiso, hizo posible que inmediatamente hubiera democracia en Uruguay, después en Brasil, más tarde en Paraguay y finalmente en Chile. Y eso no es el resultado del azar, sino que era una convicción estratégica que tenía Alfonsín, que la democracia en la Argentina no se iba a consolidar si no había democracia en la región. Entonces creo que son el tipo de cosas que le ponen una relevancia a esa experiencia política del presidente Alfonsín sustantiva. Este reportaje se va a publicar el domingo. El domingo 2 de abril. Me interesa una reflexión suya del 2 de abril, sobre todo el tema de la guerra de Malvinas, y un recuerdo de Alfonsín, que fue una de las pocas voces que expresó una mirada crítica sobre eso que estaba ocurriendo y que había tomado a la sociedad en un fervor patriótico que después terminó mal, ¿no? Bueno, lo de Malvinas fue una aventura trágica que terminó muy mal. No solo los muertos, mártires que hubo, sino pensemos en los suicidios de los soldados que después se produjeron. Muy dramático, triste, muy oscura parte de la historia argentina, más allá del heroísmo de mucha gente. Pero lo que quiero señalar en relación a la pregunta es que Alfonsín ahí mostró un liderazgo político que no se dejó llevar por la idea del Vox Populi, Vox Dei. Y entonces se dio cuenta que eso terminaba mal desde el principio de la aventura. Y no importa si los líderes partidarios, sindicales, sociales, todo el mundo acompañaba, eso iba a terminar mal. Y eso es un rasgo de Alfonsín muy importante, no solo en ese caso, sino que me gustaría citarte otro. Durante la campaña a la cual hacía referencia, en los actos, Alfonsín señalaba en relación a la represión ilegal y al terrorismo de Estado que había 3 niveles de responsabilidad.
los que dieron las órdenes, los que la cumplieron y los que se excedieron de las órdenes, y que él iba a derogar la ley de amnistía y que no iba a consentir el silencio por lo que había pasado, sin espíritu de revancha. Mucha gente, espontáneamente, en los actos le decían paredón a los milicos que vendieron la nación. Y Alfonsín, candidato, paraba a ese canto y los reconvenía y les decía que sobre la base de la venganza y de la muerte no se iba a construir una Argentina. Entonces, esa idea del liderazgo político que no se deja llevar ni por el clima, ni por la supuesta emocionalidad social, creo que es un rasgo distintivo que habla o que merece ser tenido en cuenta en estos momentos donde está la política tan cuestionada. Bien. Hablaba recién del tema de, básicamente, de los derechos humanos, ¿no? Y de cómo se violaron durante la dictadura y de lo que hizo el peronismo, ¿no? frente a eso. Quiero que tenga una mirada sobre eso, sobre lo que para usted fue el peronismo en ese momento y de ese peronismo al peronismo de hoy, liderado por el kirchnerismo, modulado, si se quiere, por el kirchnerismo. ¿Cómo enfrentó el peronismo esa época, las violaciones de los derechos humanos, y cómo transmutó a este peronismo kirchnerista que reivindica la lucha? Bueno, para empezar, vamos a decir las cosas como son. Había formaciones especiales, como se llamaban en esa época del general Perón a los grupos guerrilleros de raíz peronista, que tenían los que asesinaron a Aramburu o los que mataron a Rucci, que eran del peronismo. Y el peronismo se dio la tarea de disputar políticamente con ellos, no con la ley, sino con las armas. Ezeiza, las 3A, y la Argentina fue un infierno. Si se pretendía atacar al diablo con las armas del diablo, solo podía tener una consecuencia, el infierno. El peronismo en el gobierno consagró el decreto que hablaba de aniquilar a la subversión. Fue la antesala del terrorismo de Estado institucionalizado del Estado. Pero ya habíamos tenido bandas armadas que salían de los ministerios a cazar personas con otra ideología. Entonces, luego, consecuente con esa historia, en la elección del año 83, decían que la ley de autoamnistía era válida. Y el presidente Alfonsín dijo que, como señalaba hace un rato, no se podía pensar en construir el futuro ni sobre la revancha, pero tampoco sobre el olvido, que hubiera sido una claudicación ética. Y por eso la CONADEP, y por eso el procesamiento a los máximos guerrilleros, y por eso el juicio a los comandantes. Algo inédito, porque mira lo que vale la pena decirlo. La CONADEP fue una institución que se creó por primera vez en el mundo para juzgar, para recuperar la información, para conseguir datos, información, evidencias, que luego se repitió en otros países del mundo. Mandela en Sudáfrica creó una comisión de la verdad. En Centroamérica y en tantos otros países. Modelo. Y el juicio, que la película que se llama 1985... Vamos a hablar de eso. La película se llama 1985 y cuenta una historia. Y el kirchnerismo empezó en el 2003. 1985 está antes que el 2003. Y nos quieren hacer creer que la vigencia de los derechos humanos empezó recién en el año 2003. Sobre esta última reflexión suya, quiero entrar concretamente sobre eso, ¿no? Sobre la pregunta sobre Argentina 1985. El radicalismo presentó un documental hace poquito, La mejor juventud, que trata sobre lo mismo, y está el libro de Abal Medina sobre lo mismo. Hace muy poquito también se estrenó un documental, una película documental que se llama El Juicio, de Ulises de la Orden, que también, en base a todas las
imágenes a las 530 y pico de horas de imagen del juicio, hizo una película contando con una narrativa ese momento. ¿Por qué está tan presente todo eso en este momento? La verdad que no lo sé, pero en todo caso es bienvenido. Bien. Porque que haya una conversación pública sobre lo que fue en la Argentina, las consecuencias que tuvo la violencia política, el terrorismo de Estado, el camino de la ley para afrontarlo, con el juicio y los juicios, en justicia, en tribunales con todas las garantías de todo tipo, con veedores internacionales, es una muestra de que hay un camino sano que viene de parte del respeto a la ley para afrontar los problemas. Vos sabés que uno de los filósofos que acompañó al presidente Alfonsín en este abordaje de cómo tratar el terrorismo de Estado fue Carlos Nino. Carlos Nino. Que escribió un libro extraordinario que se llama Un país al margen de la ley. Y ahí hace una metáfora de qué le pasa a los países cuando no cumplen la ley. Y entonces su metáfora es imaginar una ciudad donde no haya reglas de tránsito. ¿Qué pasa? Hay dos posibilidades. O la anarquía, todos los autos entremezclados sin respetar los cruces en las calles, o la dictadura, la ley del más fuerte, el camión que le pasa por encima al auto pequeño. Entonces la ley, el respeto a las normas, el cumplimiento de los preceptos constitucionales es la única garantía de una convivencia civilizada en una sociedad. Y eso es algo que tenemos que aprender y eso es un registro cultural que tenemos que incorporar. Ahora, ese respeto por la ley o esa reivindicación de la vigencia de las instituciones y del Estado de Derecho, básicamente, ¿tiene la misma fortaleza ahora que en esa época? Bueno, en aquella época pudo hacerse el juicio. Mira qué importante. El juicio permitió que no hubiera justicia por mano propia. Pensamos lo que significó en la Argentina esa orgía de violencia, esa ordalía de sangre que vivimos. El juicio, la idea de justicia, de hacer las cosas bien, evitó la existencia de juicios por mano propia. En Europa, después de la guerra, en Francia le cortaban el pelo a las mujeres. Había chicas que eran lapidadas, se perseguía a los que eran colaboracionistas, había gente que era muerta de manera en el barrio por los vecinos. Aquí no lo hubo. ¿Por qué? Porque hubo justicia y hubo ley. Muy interesante. Hay mucho para hablar sobre el pasado, pero bueno, quiero que nos metamos un poco sobre el presente, ¿no? Que hay mucho para hablar y hay mucho para preguntar, ¿no? Vamos a arrancar con algo que es de coyuntura y es inminente y es una situación que está ocurriendo, que está en progreso, que es el anuncio de Sergio Massa de que va a pedir una auditoría para que se diga si lo que está planteando el canje de bonos es bueno o es malo. Integrante de la auditoría, digamos, Jesús, ¿qué tiene para decir sobre esto y por qué no lo hace la propia auditoría, esta auditoría que está pidiendo el ministro de Economía? Bueno, tiene punto de contacto con lo que hablamos recién, porque hay que respetar la ley. La auditoría es una institución prevista en la Constitución Nacional, que es la asistencia técnica del Congreso, que es la que lleva adelante el estudio y el análisis de los actos de la administración del Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para el control que tiene que el Congreso ejercer sobre lo que hace el Poder Ejecutivo. Eso es un control ex post, posterior. Lo que pretende el ministro es casi como un asesoramiento. Eso le corresponde hacerlo a otros. Claro. A la Procuración del Tesoro, al Cuerpo de Abogados del Estado, al equipo técnico, a la Sindicatura General de la Nación. Entonces yo lo que advierto aquí es,
vamos, algo así como una búsqueda de cobertura frente a las críticas que ha tenido la iniciativa. Es una situación muy vulnerable, muy frágil por la que vive la Argentina, que tal vez se evidencia en el siguiente dato. Hace algo más de un mes, el anuncio público oficial era que íbamos a recomprar deuda, sí, que íbamos a títulos que vencían dentro de 20 años, los íbamos a comprar ahora, a rescatar anticipadamente, porque lo que queríamos era tener un criterio de solvencia que iba a mostrar la fortaleza de la situación económica argentina. Un mes después, con los mismos argumentos de la fortaleza de las cuentas públicas argentinas, en lugar de comprar anticipadamente deuda, estamos vendiendo títulos públicos en poder del Estado. Dos iniciativas completamente contrapuestas para un primer objetivo, para un único objetivo. Alguno de los dos no es correcto. No es correcto. ¿Y para usted cuál es? Creo que hay que hacer un esfuerzo enorme, enorme, para recuperar los equilibrios macroeconómicos. La estabilidad macroeconómica es el principio de la solución de los problemas de la Argentina. Pero en una situación como esta, sin poder político, con una sequía feroz, con las consecuencias de la guerra, con las consecuencias incluso de la pandemia, esa estabilidad me parece que es casi imposible, ¿no?, conseguir. Podemos hablar de las supuestas consecuencias de la pandemia, claro, y las supuestas consecuencias de, claro, la guerra que explican la situación. Claro. Bueno, es el mejor momento de la historia argentina la relación que existe entre los precios de los productos de exportación y los precios de los productos de importación. Nunca antes la Argentina estuvo tan bien en ese sentido. Dicho de otra manera, el contexto internacional no es hostil, todo lo contrario. Entonces, la guerra no es un problema en términos de lo que estamos hablando. Vamos a la pandemia. La pandemia afectó a todo el mundo, independientemente, sí, de la condición social, todos, de las creencias religiosas, del lugar geográfico donde vivieran, todo el mundo. Todos los gobiernos tomaron decisiones para afrontar ese problema. Los resultados no fueron idénticos. ¿Cayó la actividad económica? Sí, cayó. En promedio en el mundo, ¿cuánto cayó? Sí, por ciento. 3%. ¿3? De acuerdo al Fondo Monetario Internacional. En Argentina, 10. 10 versus 3. Como consecuencia de la caída de la actividad económica, aumentó la pobreza. ¿Verdad? Sí. En América Latina, por ejemplo, si comparamos la Argentina con otros 18 países de América Latina, de acuerdo a la CEPAL, la Argentina triplicó el incremento de la pobreza del promedio de los países de América Latina en el año 2020. El indicador que usa el mundo para ver cuál fue el impacto en la salud como consecuencia de la pandemia son los fallecidos por habitante. Sí. La Argentina está en el lugar número 15 de los fallecidos por habitante. Entonces lo que quiero señalar es que el argumento de que la guerra o la pandemia nos trajo aquí es un argumento cuando menos incompleto o falso. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el gobierno nos trajo acá? No tenga ninguna duda. Y fíjese, te voy a decir otra cosa más. ¿Por qué pasa esto? Y que se vincula con lo que hablábamos hace un minuto. La calidad institucional explica buena parte de los resultados económicos y sociales. Existe una relación directa, un orden de causalidad entre la fortaleza de las instituciones y los resultados económicos y sociales. Vamos a poner ejemplos. De acuerdo a la revista The Economist, hay solo 3 democracias plenas en América Latina: Uruguay, Chile y Costa Rica. ¿Cómo le fue a esos países en términos de la actividad económica? Consiguieron reducir la pobreza, reducir la desigualdad y tener un nivel de crecimiento económico que la Argentina no tuvo en los últimos 20 años. No solo eso, esos 3 países tuvieron mejores resultados
en términos de fallecidos por habitante que la Argentina. Entonces, si nosotros no entendemos que así como la calidad institucional fue decisivo para juzgar el terrorismo de Estado y la represión ilegal y la guerrilla en los primeros años 80, que nos permitió dejar atrás la violencia como método de acción política y afrontar ese problema sin justicia por mano propia, esa misma calidad institucional es la que nos va a llevar a encontrar una solución al problema del estancamiento en Argentina. Bien, interesante. Le quiero hacer la pregunta sobre el tema de la judicialización de la política y la politización de la justicia. ¿Sirve llevar a los tribunales las peleas políticas? Es una revelación de la incapacidad del sistema político para afrontar los problemas. Conseguir un tercero que quiera sacar, porque eso también le da poder a un poder ajeno al legislativo y al ejecutivo, que son eminentemente políticos. También es cierto que aquellos que tienen como modo de funcionamiento el negar la división de poderes, el cuestionar la rendición de cuentas, el no valorar los controles y contrapesos entre los poderes, generan las condiciones de los reclamos judiciales. ¿Qué reflexión le merece que tengamos en la Argentina una expresidenta y vicepresidenta en ejercicio condenada por corrupción, un ex vicepresidente como Vudú, también condenado por corrupción, ministros, secretarios, directores? El doctor Vudú tiene sentencia firme. La doctora Kirchner no. Tiene todavía espacio para reclamar en nuevas instancias. En todo caso, me entristece. Bien. Le pregunto por Mauricio Macri, ¿cómo tomó la decisión? ¿Qué le parece? ¿Qué análisis hace sobre la decisión que anunció de no ser candidato? ¿Fue porque efectivamente está presentando una ofrenda de unidad a Juntos por el Cambio o porque no le daba los números para ser candidato a presidente? Me parece una sabia decisión. Bien. Que habla muy bien de él. Bien. De contribuir con esa decisión al fortalecimiento institucional de Juntos por el Cambio. Bien. ¿Qué es el radicalismo hoy? Porque hay radicales con el kirchnerismo, hay radicales con Macri, hay radicales por todos lados. ¿Qué es? No, el radicalismo es el partido nacional más antiguo de la Argentina y también es el más moderno. Déjame hacerte un comentario de por qué es el más moderno. Es el único partido de Iberoamérica que tiene una escuela de formación política online, donde el año pasado más de 10.000 personas, un tercio de ellos de menos de 30 años, se capacitaron en formación política, en políticas públicas, con docentes y académicos de primerísimo nivel. La Unión Cívica Radical es el partido político opositor con más bancas en el Congreso. Es un partido político que ejerce la gobernación en 3 provincias y que gobierna 500 municipios en todo el país. Es la fuerza política que es la columna vertebral de Juntos por el Cambio. No solo por el despliegue territorial, sino también por la capilaridad social y al mismo tiempo por esta contribución en términos de ideas y de decisiones institucionales que contribuyen a que Juntos por el Cambio, que compitió en 4 oportunidades y ganó 3 elecciones, y que representa la demanda de futuro, de transformación y de cambio en Argentina. ¿No está en riesgo la unidad de Juntos por el Cambio? Nadie tiene licencia social para intentar su ruptura. Conoce la política, ha sido testigo protagonista, ¿no?, de los últimos 40 años de vida pública. ¿Qué mirada tiene sobre lo que está pasando ahora en el gobierno? El espectáculo que estamos viendo todos los días de un presidente que no se habla con la vicepresidenta, una vicepresidenta que critica la acción del presidente, un todos contra todos. ¿Qué mirada tiene sobre la actualidad?
de gobierno. Es un problema severo. A ver. Y que al mismo tiempo es el resultado de una falla congénita que tiene este dispositivo de poder. No hay antecedentes, es una anomalía. Total. No hay antecedentes de que una persona, no un congreso partidario, no los afiliados, no una elección interna, haya decidido las dos candidaturas más importantes de la Argentina: el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y eso, cuando sucede, cuando el centro del poder, cuando el núcleo de las decisiones está fuera de la Casa Rosada, eso termina mal. Y eso que pasa aquí, pasa en todo el mundo. En Bolivia hay un conflicto entre Evo y Arce. En Colombia lo hubo entre Uribe y Duque. En Ecuador. En Argentina ni hablemos. Acá tuvimos Isabel Perón, Juan Perón, López Rega, Lastiri, y así podemos seguir. Entonces, cuando eso pasa... No, eso no. De la Rúa fue una coalición que no funcionó por la renuncia del vicepresidente. Bueno, de la Rúa no era el jefe de pero había un respeto que no existe hoy. Había un respeto que no existe hoy. Fíjate vos. Pero por la personalidad de Alfonsín, pero el dueño, no, el dueño está mal dicho, el líder absoluto del radicalismo, el líder era Raúl Alfonsín. Yo te diría que no, es una persona, era y es una personalidad extraordinaria de la vida política argentina. Pero como el radicalismo tiene procedimientos institucionales, esa situación no contaminó el gobierno del presidente de la Rúa. Voy a dispensarlo porque tengo otra opinión, pero no importa. Muy bien. Pero sí vale la pena mirarlo ahora. Sí. El presidente Fernández es un presidente distinto a los otros 4 presidentes peronistas que conocimos desde el 83 para acá. A ver. Cristina Kirchner y Carlos Menem tuvieron liderazgo social por fuera de la frontera de su partido. Claro. Los otros 2 que conocimos, Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde, eran dirigentes de peso y reconocidos en la estructura del Partido Justicialista. El doctor Fernández no tiene ninguna de las 2 características. Y ese es un problema, porque habla de un centro de decisiones políticas que está fuera de la Casa de Gobierno y de una figura política que no tiene reconocimiento social ni liderazgo partidario. Entonces... Es presidente de PJ igual. Entonces... Formalmente es... Muy bien. Entonces lo que quiero decir es que el principio de la solución de los problemas de la Argentina pasa por la credibilidad política del liderazgo de quien está a cargo de las circunstancias. Y eso es débil, vulnerable y frágil desde el primer día. Ahora, en un momento como este, con tantos desafíos, con tantos problemas, con tantas urgencias sobre todo, digamos, cada uno de los días que pasa se acumula una urgencia, se acumula un desequilibrio, se acumula un problema. No tenga duda, pero eso fue el primer día. Está bien, pero estamos en una estancia muy Pero ¿por qué compleja? ¿por qué insisto lo del primer día? Porque Sí. Recién ahora muchos descubren que este es un problema. Exacto. Pensemos así. Por la evidencia, El ¿no? presidente no consiguió que el Senado, donde tiene mayoría su partido, trate el pliego del Procurador General. No consiguió que los directores del Banco Central tengan acuerdo del Senado. No consiguió que 3 administradores de la AFI tuvieran acuerdo del Senado. Peor, tuvo que promulgar leyes que no promovía. Más, pasará a la historia el presidente Fernández por 2 cosas. Una, por ser el presidente que más decretos de contenido legislativo firmó. Y segundo, pasará a la historia por ser el presidente en la historia que más endeudó a la nación argentina. Eso es una idea que no está del todo clara, ¿no? No es una idea, es una verdad. A ver. Es una evidencia. El presidente Fernández... Digo, no vinieron a desendeudar, sino que lo reendeudaron. El presidente Fernández, cuando termine su mandato, dentro de pocos meses, habrá endeudado a la nación en más de 100.000 millones de dólares. Dato. No es una opinión,
no es una intuición, es una evidencia. Más, tenemos este año, la primera vez en el siglo, una inflación de 3 dígitos. Más, el 31 de diciembre de este año, cuando el presidente Fernando cumpla su mandato, los argentinos seremos más pobres que el día que inició su mandato. El ingreso por habitante, el PBI per cápita, será menor el 31 de diciembre del año 23 que el 10 de diciembre del año 19. Vamos rápido porque nos estamos extendiendo mucho y quiero hacerle más preguntas. Vinculado a esto, fue el último ministro de Economía que tuvo Raúl Alfonsín, tuvo que lidiar con la transición y tuvo que lidiar con un periodo donde se escurría el poder político y tenía que entregar rápido el poder, el gobierno al presidente siguiente que era Carlos Menem. ¿Detecta algunos síntomas o algunas situaciones parecidas de lo que fue esa experiencia con lo que está pasando ahora? ¿Hay algunas cosas que le hace acordar a lo que tuvo que vivir usted como ministro en esa época? Hay una extraordinaria diferencia, A ver. superlativa. A ver. Aquí no hay una oposición tirando piedras ni buscando que el presidente y el gobierno se vaya escupiendo sangre. Y eso hace la diferencia sustancial de aquel momento con este. Bien. ¿Hay una bomba, como dijo Juntos por el Cambio? Una declaración formal, ¿no? Hay una situación extremadamente frágil, vulnerable. Y te lo pondría así, ya que estamos hablando con el tema económico. Un destacadísimo economista argentino, tal vez el único que pudo haber sido premio Nobel de Economía, el profesor Julio Olivera, que fue rector de la Universidad de Buenos Aires en el momento glorioso de la Universidad Reformista Argentina en los 60, señaló que la incertidumbre produce consecuencias más perjudiciales que los propios errores de política económica. Entonces, la principal desafío y tarea que debiera cometer la administración del presidente Fernández y Cristina Fernández es proveer certidumbre, generar certezas. ¿Qué con qué? ¿Sobre qué, por ejemplo? No haciendo un tuit 15 minutos antes que el presidente Alberto Fernández se entreviste con el presidente de los Estados Unidos. 100%. Del ataque a la Corte Suprema, de este juicio político que quieren hacerle al Pleno, es una cosa también inédita, ¿no? Al Pleno de los integrantes de la Corte Suprema. Bueno, usted sabe que el peronismo tiene distintos pieles a lo largo de la historia, pero tiene una regularidad. La regularidad es descreer de la independencia de los poderes, subestimar la relevancia que tienen los controles recíprocos y en general no considerar relevante el Estado de Derecho. Vamos rápido sobre el futuro, que es lo que más importa, ¿no? ¿Tiene chances el peronismo de recuperarse con todas estas pocas prestaciones que ha dado a la sociedad? ¿Se puede recuperar para las elecciones? Me parece que las sociedades aprenden, tienen experiencia y no se suicidan. Lo pregunto porque Juntos por el Cambio hay como una creencia de que la elección prácticamente ya está ganada y que lo único que hay que hacer es tratar de no hacer demasiadas olas y de no pelearse porque ya está, es un trámite, digamos, como un desfile hasta agosto. Las elecciones se ganan el día que se terminan de contar los votos, no antes. ¿La UCR tiene que tener candidato a presidente o tiene que negociar, pactar, acordar un gobierno de unidad con un vicepresidente radical, con ministros en el gabinete, con integrantes en la lista? ¿Qué piensa Jesús Rodríguez sobre el lugar que tiene que tener el radicalismo en Juntos por el Cambio? Un candidato a presidente en la coalición Juntos por el Cambio, de origen radical, desde el radicalismo, le hace bien a la coalición, le ofrece alternativas a los ciudadanos, amplía la coalición, genera condiciones para pensar en que es posible ganar en primera vuelta y fortalece, en todo caso, en el balotaje a la coalición. O sea que no piensa desde fórmulas compartidas. No me parece que esa sea una buena solución. Porque en el radicalismo hay otros que piensan que fórmulas cruzadas
es la mejor opción. ¿Por qué no sería una buena opción? Y bueno, casi le diría así, Facundo, si el argumento es que eso fortalece la cohesión, diría que la experiencia argentina no muestra eso. En la ciudad de Buenos Aires está Martín Lustó, ¿no es cierto?, como candidato. Es el candidato del radicalismo hoy por hoy, sí señor. Supuestamente el PRO va a tener uno solo. Eso no lo sé, lo decidirá el PRO, es otro partido. A la pregunta que voy es, ¿qué ventaja le da al electorado porteño tener un candidato del PRO y un candidato como Lustó, radical? ¿Por qué no tiene que haber también, como en la lógica nacional, una fórmula cruzada y una estructuración electoral que integre a las dos? Porque es sana y saludable la competencia. Porque hay un programa común y una visión compartida, pero después está ahí énfasis, matices, sensibilidades que muestran las diferencias. Sobre eso quiero preguntarle, ¿es verdad esto? ¿Se puede establecer un programa común? Porque lo que plantea Horacio Rodríguez Larreta no tiene nada que ver con lo que está planteando Patricia Bullrich y tiene poco que ver con lo que plantea Gerardo Morales o Facundo Manes. Hay grandes diferencias. No, señor, no, me permito discrepar. A ver. Los 4 partidos sí. y las 4 fundaciones oficiales de los partidos están trabajando en un programa que atiende los principales desafíos de la nación argentina, que es compartido, común y de todos. Luego, eso será aprobado antes de la elección interna. Yo le pongo un ejemplo concreto, disculpe que le interrumpa, Jesús. Estuve hace una semana pasada, en una presentación que hizo Patricia Bullrich en una cámara y dijo, hay que levantar el cepo en el primer día. Y Horacio Rodríguez Larreta dice, no, hay que hacerlo paulatinamente. Eso es una diferencia crucial. Por eso una diferencia definitiva. Yo le propongo que esperemos a que esté el programa. Bien. Y luego le preguntan a los candidatos. Últimas 2. Alfonsín sufrió 13 paros en 5 años y medio. A De la Rúa le hicieron 8 en 2 años. A Macri 5. En estos casi 3 años y medio no hubo ninguno. ¿Qué se viene para el futuro? Alfonsín, además de los 13 paros generales, sufrió 3 intentos de golpe de Estado y un ataque guerrillero a un cuartel. Para agregar complicaciones a la que usted señala. Yo creo y aspiro que todos los actores sociales y políticos hayan aprendido lo que significa poner por delante el interés corporativo, sectorial o particular antes que el interés general. ¿Que no se van a venir las piedras como dicen o como sospechan muchos en Juntos por el Cambio? Déjeme decirle así, la política también es docencia. Bien. Y una primera responsabilidad de todos los actores políticos es esa. Y en el caso de nuestra coalición, si me permite terminar, le diría que tiene que tener en cuenta una regla de 3E. A ver. Entender, escuchar, entender y explicar lo que vamos a hacer. ¿Milei? Milei. En el mundo hay 8.000 millones de personas y creo que son 500.000 millones de kilómetros cuadrados de superficie de la Tierra. No hay ni un ciudadano, ni un centímetro cuadrado gobernados por las ideas que expresa el doctor Milei.